Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fue con palabra persuasiva de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje con el título Evangelizar, cómo compartir de Dios. Este es un tema que varios hermanos tienen inquietud, es un tema que a mí también me apasiona, me gusta, y es un tema también que muchos en la iglesia y en distintas iglesias del Señor les gustaría saber, cómo poder compartir de Jesucristo a otras personas y hacerlo bien. Es decir, cuando compartimos de Jesucristo, que la gente no arranque de nosotros, sino que la gente pueda tener un corazón abierto y pueda escuchar de Jesucristo. Lo que hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 5 en el capítulo 2 de Primera de Corintios, es el apóstol Pablo compartiendo con nosotros el secreto que él tiene como misionero, como apóstol, como evangelista, como predicador y maestro, el secreto que él tenía acerca de cómo compartir de Jesucristo, cómo evangelizar efectivamente. Yo creo que muchos de nosotros queremos tal vez hacer algo muy parecido al apóstol Pablo, que podamos hablar con otras personas, muchas gracias hermano, quien quiera que sea la persona, y poder hacerlo bien. Es decir, compartir de Jesucristo y tal vez ayudar a que esa persona, hombre o mujer, niño o adulto, pueda creer, pueda entregar su vida a Jesucristo. Hoy día quiero compartir algunos de los secretos que el apóstol, él aprendió y aprendió especialmente siendo guiado por el Espíritu de Dios. Antes de ir de lleno en el tema, quiero que un poco podamos ver cuál es el contexto de donde estamos en el capítulo 2. Pablo sigue escribiendo a una iglesia muy emocionante, una iglesia muy electrizante, podríamos decir, como la iglesia en Corinto. Y digo electrizante no por tal vez los dones espirituales, sino porque Pablo al comienzo de esta carta, él indica a la iglesia, a los hermanos en Corinto, ustedes han sido enriquecidos en todo. Es decir, Dios a ustedes les ha bendecido mucho. Es una iglesia dinámica en muchos sentidos. Al parecer era una iglesia numerosa, pero no tan solo numerosa, sino que había mucho movimiento en esta iglesia en la ciudad de Corinto. Quiero recordarles que en esta iglesia convivían básicamente tres culturas: la cultura judía, cristianos judíos, cristianos griegos y cristianos romanos también. Y por lo tanto, Pablo escribe a esta iglesia, aunque pareciera ser una iglesia que Dios ha bendecido mucho, nosotros debemos poner atención que muchas veces el que podamos tener muchas cosas no significa que somos ricos, ¿cierto? Podemos tener mucho dinero, podemos tener posiciones, podemos tener casa, auto, más de una cuenta de banco, varias tarjetas de crédito, pero eso no es sinónimo de que somos ricos. Podemos ser pobres en nuestro interior. Es lo que también Dios nos dice. De hecho, si usted lee en el libro de Apocalipsis, en los comienzos del libro de Apocalipsis, Dios da testimonio de una iglesia, diciéndole a esta iglesia, ustedes piensan que son ricos, pero en verdad ustedes son pobres. Entonces, una cosa es que tal vez la iglesia en Corinto diga, oye, somos una iglesia dinámica, estamos creciendo, hay mucha gente aquí, pero ¿cuál es la opinión de Dios? Bueno, la opinión de Dios estaba siendo dada a conocer a esta iglesia, a esta comunidad, a través del apóstol Pablo. Y es por eso que en el capítulo 2, al comienzo del capítulo 2, versículo 1 al 5, lo que el apóstol Pablo quiere hacer con esta iglesia,
que él trabajó para fundar, guiado por el Espíritu Santo y con la colaboración de otros hermanos. Lo que el apóstol Pablo quiere hacer en el capítulo 1 y capítulo 2, y específicamente en lo que hemos leído, versículo 1 al 5, es ayudar a la iglesia a recordar sus comienzos. Es ayudar a la iglesia en Corinto a que no olviden cómo fue fundada. De qué manera fue fundada, de qué manera esta iglesia comenzó y de qué manera Dios actuó en los comienzos de esta iglesia. Bueno, en Vida Real, Iglesia Cristiana, podemos tal vez algunos que somos más antiguos, por no decir, ¿cierto?, más viejos, podemos recordar los inicios de este ministerio. Cuando yo llegué aquí, comenzamos lo que era un nuevo proceso y nació una iglesia y lo que es hoy día Vida Real Iglesia Cristiana. Hay algunas fotografías por ahí que yo todavía tengo. Éramos poquititos, había muchos jóvenes y adolescentes que hoy día están en la universidad o son padres de familia, tienen su casa. Yo estaba con ellos estaban pololeando, como decimos, muy jovencitos. No éramos muchos, en algún momento éramos bien poquititos y teníamos varias hermanas adultas mayores que eran abuelitas, pero eran de esas abuelitas a la antigua, eran las abuelitas poderosas. ¿Han escuchado de las chicas superpoderosas? Las abuelitas que teníamos eran las abuelitas superpoderosas, realmente eran unas mujeres ejemplares y llenas de compromiso con el Señor. Recordar nuestros inicios es algo muy bonito. Y lo que Pablo quiere hacer con la iglesia de Corinto es recordarle cómo ustedes llegaron a conocer a Jesucristo y a estar en Jesucristo. Pablo, para hacerles este recuerdo, dice en el versículo 1, por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. ¿Ok? Hoy día tal vez muchos les llama la atención tal vez conocer pastores con grande educación teológica. Un pastor o tal vez un predicador que haya estudiado en alguna universidad cristiana, en un seminario, sacar su maestría. Y más allá, si tiene un doctorado, un PhD o un grado de teología de maestría supremo. Eso llama mucho la atención. Ciertamente, hermanos, podríamos decir de Pablo que él era una persona muy preparada. Él fue fariseo antes de convertirse a Cristo y fue alguien que estudió para ser no solamente fariseo, sino un rabino, un maestro de la ley, un maestro fariseo. Es decir, él era un hombre con mucha capacidad, conocimiento teológico, conocía muy bien la palabra de Dios. Y creo que por eso también el Señor lo escogió, por cierta preparación y también contexto que tenía el apóstol Pablo. Pero es interesante que el apóstol Pablo, siendo alguien que tenía mucha capacidad, mucho conocimiento, lo primero que les recuerda a la iglesia en Corinto acerca de cómo ustedes comenzaron, cómo yo llegué aquí a hablar el testimonio de Dios, él dice, no llegué aquí con sabiduría. No llegué con mis títulos, no llegué con todo eso que yo tengo un conocimiento en teología, fariseo de fariseos. Más adelante él tuvo que hablar acerca de eso. Porque lamentablemente cuando Pablo escribe a esta iglesia, la iglesia ya había crecido, estaba avanzando, pero estaba pasando por momentos difíciles de problemas y de crisis. En esta iglesia habían un grupo que estaba cuestionando al apóstol Pablo, estaba cuestionando su apostolado, su liderazgo, cuestionándolo si realmente Dios lo usaba a él. Bueno, Pablo se encarga en esta carta de escribir y recordarles cómo yo llegué a Corinto para trabajar con ustedes. Y lo primero que él dice es, no vine con superioridad de palabra o de sabiduría. Y me encanta esto que dice, no vine con superioridad de palabra o de sabiduría. Es decir, Pablo estaba muy claro, mire, yo vine aquí muy simple. No vine aquí diciendo, juntemos a las iglesias o las sinagogas, vamos a hacer una gran campaña evangelista, porque el gran evangelista, pastor, apóstol, Saulo de Tarso, quien se había convertido a Cristo, va a predicar.
No, la Escritura dice que Él no llegó con pretensiones personales, no llegó con superioridad de palabra o de sabiduría. Lo que en verdad Él quiere transmitir a la iglesia es que Él llegó solo, pero Él llegó acompañado. Él, aunque estuvo ahí solo, después llegó una pareja en Corinto para acompañarle en el trabajo evangelizador, Priscila y Aquila. Pablo llegó solo, pero llegó acompañado de Dios, del Espíritu de Dios. Lo primero que él quiere recordarle a la iglesia en Corinto, cuando yo llegué aquí, no llegué, como a veces nosotros los chilenos, argentinos decimos, no llegué canchero, ¿ok? No llegué aquí como que aquí te las traigo, Peter, como hicimos en buen chileno, aquí te las traigo, aquí viene la última Coca-Cola del desierto. Pablo, el gran apóstol, él nos dice, yo no llegué aquí de una manera pretenciosa. Llegué sabiendo que para que una persona pueda conocer a Dios, en primer lugar, no necesita ser mareado con palabras rimbombantes, con palabras superiores, ni sabiduría del tercer cielo, sino que Pablo sabía que la gente necesitaba escuchar el verdadero evangelio, las verdaderas buenas noticias de Jesús de manera simple, pero acompañada del poder de Dios. Ahora, si usted se fija en el versículo 1 de este capítulo 2, ¿cómo comienza? Lo primero que encontramos es esto, por eso, coma. Si usted se fija, por eso, coma, esto es una conexión entre el primer versículo del capítulo 2 y con lo que Pablo estaba hablando anteriormente y al final del capítulo 1. Yo quiero mostrarle parte de lo que él estaba escribiendo y hablando al terminar el capítulo 1. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, Pablo escribió esto antes de ingresar al capítulo 2. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Él continúa en el versículo 31 del capítulo 1, dice, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Si ustedes se dan cuenta, lo que Pablo escribe en el versículo 1 del capítulo 2, está unido a lo que él sabía. A lo que él sabía de parte de Dios en cómo comenzó la iglesia en Corinto. Es decir, la iglesia se formó por causa de la obra de Dios, como dice en capítulo 1, versículo 30. Por obra suya de Dios, ustedes están en Cristo. Pero Pablo, si tú predicaste, Pablo, tú llegaste solo, tú te esforzaste, tú te sacrificaste. ¿Cómo tú dices que la iglesia y todos los que se convirtieron es por obra de Dios? Pero Pablo, no seas tan duro contigo, tú también participaste. Pablo después en el versículo 31, mira lo que dice en el capítulo 1. El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Y esto es lo que hacía a Pablo un discípulo diferente, un cristiano diferente. ¿Y por qué Dios confió tanto en él? Porque aunque Pablo trabajó arduamente, sacrificó mucho, él siempre le daba la gloria a Dios. De principio a fin sabía que todo era obra de Dios. Queridos hermanos, cuando nosotros queremos compartir el Evangelio de Jesucristo de manera efectiva con otras personas, debemos saber que es una obra de Dios de principio a fin. Nosotros somos solamente llamados para colaborar con Él. Somos llamados no para ser protagonistas, sino servidores. Pero a veces nos mareamos pensando que nosotros, los que predicamos el Evangelio y que hablamos tal vez bonito, somos los protagonistas. Queridos hermanos, la iglesia en Corinto, lo que Pablo quiere decir, no comenzó conmigo como protagonista. El protagonista fue Dios. Fue el Señor quien obró en ustedes para que ustedes estuvieran en Cristo. Pablo tenía una muy buena estrategia cuando él llegó a Corinto. Él llegó para trabajar con el Señor, en el nombre del Señor, pero él no llegó para ver a ver qué pasa aquí, para improvisar. Él tenía una estrategia.
Y la estrategia de Pablo para evangelizar, para compartir el evangelio con personas en la ciudad de Corinto, aunque la Escritura dice que él entraba a las sinagogas todos los días sábados para hablar de Jesucristo con personas que tenían un contexto de conocer la palabra de Dios, judíos en la sinagoga, y después de eso dice que Pablo trabajaba en la semana y después de un tiempo se dedicó completamente a predicar el evangelio. No era esa la estrategia solamente de entrar a las sinagogas. Pablo tenía una estrategia que le fue sumamente efectiva. Queridos hermanos, en muchas librerías cristianas, si usted va y usted visita una, se va a encontrar con una sección de libros sobre evangelismo. Hay muchos libros que a usted le van a dar consejo y mostrar cómo compartir el evangelio de manera efectiva con otras personas. Y va a encontrar muchas opiniones, muchas experiencias. Pero creo yo, hermanos, que si ocupamos la estrategia de Pablo, que es una estrategia que viene del Espíritu de Dios, vamos a tener mucho resultado. Cuando Pablo llegó a Corinto, él tuvo una sola estrategia y esta estrategia evangelística le funcionó. ¿Cuál era esta estrategia? Dejar a Dios actuar. Dejar a Dios actuar. ¿Usted se ha encontrado con algunos cristianos de esos que son intensos? De esos que quieren a veces cuando hablan de Dios, quieren meterle a Dios por la boca, por las orejas, por los ojos, por todo, y lo presiona, y lo presiona, y lo presiona. Llega un momento en que llega a ser tan incómodo. No sé si usted ha conocido, tal vez usted es de esas personas, ¿ya? Hermano Jaime se está riendo, parece que él es una de esas personas, ¿ya? ¿Ok? Bueno, yo en su momento, antes, en el pasado, era de esas personas. Yo era de esos cristianos catetes, como decimos en chileno. Catete, insistente, pensando que en mí estaba el que una persona aceptara a Jesucristo y convencer a una persona. Es como que dependiera de mí el convencer a una persona a aceptar a Jesucristo. Y a veces nosotros tenemos esa actitud que en vez de leer libros de evangelismo, leíamos libros sobre negociación efectiva. Cómo cerrar negocios. Y todos esos principios de negocios en el mundo los llevamos al evangelismo. Cómo cerrar la negociación cuando usted le habla de Cristo a alguien. Es decir, cuando usted vea que la persona ya está conmovida y a punto de llorar, usted debe preguntarle, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Porque es la estrategia. A veces la estrategia tiene que ver con mover emociones. Tiene que, tal vez en la iglesia, en el momento del llamado, cuando el pastor o el predicador está terminando de predicar y viene el momento del llamado a aceptar a Jesucristo, necesitamos una música suave. Necesitamos una música como celestial. Una música de teclado. Que el tecladista pase adelante, que vamos a hacer el llamado. ¿Y por qué tiene que pasar adelante el tecladista cuando se va a hacer la pregunta? ¿Quiere aceptar a Jesucristo? Es que bueno, es la música, y tal vez la música es de Dios, es profética, puede tocar los corazones. ¿Será que Pablo cuando llegó a Corinto, él llegó con un músico? ¿Será que llegó con un tecladista o con dos hermanas como nuestras hermanas de hoy día cantando cuando Pablo predicaba? Después de predicar, que pasen las hermanas, le decía el apóstol, y le hacía una seña, ahora les toca cantar. Cantemos para que los de Corinto acepten al Señor Jesucristo. Esa era la estrategia que él ocupaba. Queridos hermanos, nosotros como iglesia hoy día debemos analizar qué estrategia estamos utilizando para compartir las buenas noticias de Jesucristo. Y debemos compararnos cómo lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegaba solo, hablaba de Jesucristo. ¿Y qué ocurría? La gente se convertía. La Escritura no dice que Pablo gritaba y hacía grandes show y se ponía a correr por allá, queridos hermanos. No, lo único que hacía Pablo era compartir de Jesucristo y a este crucificado, y él dejaba que Dios actuara. Queridos hermanos, esta es la mejor estrategia de lo que yo he leído en varios libros, porque este tema me interesa. Es la mejor estrategia que a mí me ha funcionado. Solamente compartir el Evangelio de Jesucristo en fe, creyendo que Dios va a actuar, y dejar que Dios actúe. No presionar a la gente, no moverla en sus emociones o de alguna manera manipularlas,
sino dejar que Dios actúe. Pablo tenía una muy buena estrategia. La salvación, la conversión de una persona a Cristo no dependía de Pablo. Y Pablo lo quiso dejar claro a la iglesia. Yo cuando llegué a ustedes no llegué como un gran orador con una palabra superior ni sabiduría. Pablo sabía bien que el que una persona se salve y se convierte depende solamente y exclusivamente de Dios. Dependía de Jesucristo, del conocimiento de Jesucristo y su sacrificio. Por eso es que Pablo después dice en el versículo 2, porque nada me propuse saber entre ustedes en Corinto, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Para que nosotros podamos compartir el evangelio con otra persona efectivamente y evangelizar correctamente como Dios quiere que lo hagamos, queridos hermanos, lo único que Dios nos pide es hablar de Jesucristo y lo que ocurrió con Él en la cruz, en la tumba y al tercer día de haber estado muerto. Es decir, cuando Él resucitó. Pablo estaba tan seguro de esta estrategia que le funcionó que él escribió a los romanos: no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Es decir, la buena noticia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Al judío primero y al gentil también. Es decir, queridos hermanos, cuando Pablo escribe y le recuerda cómo la iglesia en Corinto comenzó, él quiso dejarles algo claro. Sí, yo llegué como misionero, pero todo lo que ocurrió no es mío, es de Dios. Y por eso él escribió: a Él sea la gloria, y el que quiera tomar crédito, que solamente tome crédito del Señor nuestro Dios. En segundo lugar, Pablo dice en el versículo 4, mira, y mi mensaje y mi predicación no fue con palabra persuasiva de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. En segundo lugar, Pablo, hablando de su estrategia, quiere compartir este secreto y recordarles a los hermanos en Corinto cómo la iglesia comenzó. No con palabra persuasiva, sino con el Espíritu y con poder. No con palabra persuasiva, sino con el Espíritu y con poder. Lo que Pablo termina al final del versículo 4 se contrasta y es una comparación con lo que él escribió en el versículo 3. Mira lo que él escribió anteriormente, versículo 3. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Si ustedes quieren poner su mirada en mí, el apóstol Pablo, porque a medida que vamos avanzando en la iglesia en Corinto, uno de los problemas que tuvo esta iglesia era la división. Hacían grupos, facciones, grupos. Hermanos que decían: yo soy de Pedro, porque él predicaba con pasión, Pentecostés. Algunos decían: yo soy de Apolos, porque Apolo era un gran predicador, era alguien elocuente en la palabra del Señor. Y otros decían: yo soy de Pablo. Y habían otros que eran más espirituales, decían: yo soy de Jesús. Él iba a enfrentar este grave problema que tenía esta iglesia de división, pero antes de enfrentar ese problema y decirle: mira, esto no está bien en ustedes, y yo les escribo porque les amo, porque yo comencé esta iglesia con la obra del Señor. Pablo quiere recordarles cómo comenzó la iglesia. Mira, yo vine aquí en Corinto, ¿y cómo llegué en Corinto? Muerto de miedo. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Ese mucho temblor es que él estaba tiritando. Queridos hermanos, la primera vez que yo prediqué en una iglesia por la insistencia de un misionero que me persiguió como mosca, ustedes no se imaginan, toda la semana de domingo: Darío, ¿cuándo vas a predicar? Darío, ¿cuándo vas a predicar? Darío, no quería, imagínense, pararse aquí adelante y hablar delante de gente. Yo no quería hacerlo. Y cuando prediqué, la primera vez yo he contado esta historia, estaba tan asustado que saqué mi sermón, mi prédica de un libro de Nehemías, de Charles Swindoll. Y me aprendí toda la prédica de memoria.
Y no tan solo, eran como 5 páginas todas escritas. Imagínense, me las aprendí de todo el pánico que tenía, que se me olvidara algo. Entonces me la aprendí de memoria. Y no tan solo me la aprendí de memoria, sino que yo tuve las 5 hojas aquí al lado mío. Y cuando comencé a predicar en una iglesia pequeñita, hermano, era tal vez un tercio, tal vez, o algo así de esta audiencia hoy día. Comencé yo a predicar, iba bien, hermano, pero algo pasó que después del comienzo partí tan bien entusiasmado que me entró unos nervios y me puse tan nervioso que en un momento se me nubló la mente y todo lo que me había aprendido de memoria se borró. Se borró. Y yo quedé, y yo era jovencito, estaba comenzando mis 20s. Y yo quedé así como cortocircuito, ¿cierto? Y trataba de recordar lo más rápido en eso. Nada vino, hermano. Pero dije, plan B. Tengo las hojas. Tengo escrito ahí, ese es mi salvavidas. Pero queridos hermanos, estaba tan nervioso que por mis nervios mis manos temblaban tanto que yo no podía agarrar las hojas de tanto nervio. Llegó un momento en que yo no estaba funcionando. Y yo comencé como pude, hermano, las hojas temblar y todos mirando. Imagínense cómo me sentía yo, todos mirando. Yo, ¿qué le pasó a Darío? ¿Le falta algo para que se le calme el pulso? Y yo temblaba y movía las hojas. Imagínense cómo yo estaba de rojo, sudando, mojado. Y yo estaba ahí y leía y todo. Y hermano, y cuando terminé ese día, primera vez que predicaba, tenía tanta vergüenza. Tenía tanta vergüenza frente a esos hermanos que eran muy cariñosos, una iglesia chica, tanta vergüenza. Me senté en una banca, en ese entonces teníamos bancas que más encima estaban descuadrados, uno se sentaba en una esquina y se paraba a la otra. Y me senté tan avergonzado, tan, hermano, nunca más. En cómo le hice caso a este gringo. O sea, yo estaba ahí pensando, cómo me metió en tremendo. Yo estaba tranquilo hasta ese momento, tremenda experiencia. Nunca lo voy a olvidar en mi vida. Queridos hermanos, aquí estoy. Y la verdad no sé por qué estoy aquí. Y la verdad es que no es por mí, sino que es por obra de Dios. Y queridos hermanos, si lo hizo conmigo tan torpe, tan nervioso, yo creo que lo puede hacer con usted. Si usted cree que se pone nervioso cuando le habla de Jesucristo a otra persona, yo lo entiendo muy bien. Yo lo viví. Si usted cree que le sudan las manos cuando habla de Jesucristo, yo lo entiendo muy bien. A mí me sudan siempre. Si usted se pone a temblar por los nervios, yo lo entiendo muy bien. Yo nunca he dejado de temblar. Una cosa es que se me note y otra que no se note. Queridos hermanos, aquí el apóstol Pablo hace un contraste entre su humanidad. Este es el verdadero Pablo. ¿Ustedes quieren conocer? Este es el verdadero Pablo que llegó a Corinto con debilidad, con temblor y mucho temblor. Pero él dijo en el versículo 4, pero mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no centró su mensaje en él. Yo soy fariseo de fariseos, vengo de Israel, de la gran Jerusalén a traerle el gran... No. La Escritura dice que Pablo, conociendo su debilidad, él se negó a sí mismo con debilidad, con temblor, fue obediente al Señor y presentó el Evangelio de Jesucristo. Aunque estaba ahí solo, no lo hizo solo, porque él dijo, lo hice, no con palabra persuasiva, sino con demostración del Espíritu y de poder. Queridos hermanos, Pablo tenía una estrategia. Él tenía una estrategia. En ese entonces no habían redes sociales, para una estrategia de mercadotecnia para evangelizar en las redes sociales. No habían redes sociales como hoy día, ¿cierto? Y a veces la utilizamos para compartir el evangelio. La única estrategia que tenía Pablo en ese entonces era servir, trabajar con Dios, dejar que Dios actuara y que Dios en su misericordia y gracia tomara las debilidades de él como ser humano y Dios se engrandeciera en su debilidad para que el mensaje de Jesucristo fuera presentado correctamente y la gente pudiera creer. Queridos hermanos, usted ni yo podemos convertir a nadie.
usted ni yo podemos convertir a nadie a Cristo. Y yo quiero decirles con mucho amor, por más Marcela Gándara, Marcos Witt, Danilo Montero que pongamos después de la prédica, no podemos convertir a nadie. Ni con teclado, ni con guitarra, ni con trompeta, ni saxofón. Queridos hermanos, si nosotros pensamos que para convertir a una persona a Cristo tenemos que utilizar herramientas humanas que ocupamos tal vez en los negocios o en la neurociencia para convertir personas, queridos hermanos, vamos a estar construyendo en la debilidad humana. No vamos a estar trabajando con Dios ni dejando que Dios actúe. Pablo quiso recordarle a esta iglesia, mire, ustedes piensan en Pablo, Apolo, Silas, y hacen grupitos, yo apoyo este, yo apoyo este. Y yo quiero decirle, la iglesia comenzó con el Señor. Y a Él la gloria, nuestros ojos deben estar en Él. Es el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el único que puede convertir a una persona de sus pecados a Cristo. Por más que usted insista, por más que rete a alguien, oye, ¿hasta cuándo, pecador, te vaya a arrepentir? Por más que gritemos eso en las calles, hermanos, si el Espíritu de Dios no actúa, una persona no se va a convertir. De hecho, el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8 al 9, y cuando Él, el Espíritu Santo, venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. Pablo sabía qué estrategia utilizar y él sabía que el Espíritu de Dios debía estar presente. Por eso él dijo al final del versículo 4, yo no vine con un mensaje, ni palabras, ni persuadiéndoles a ustedes, sino que vine con demostración del Espíritu y de poder. Solamente el Espíritu de Dios puede convencer a una persona de entregar su vida a Jesucristo. Esta mañana conversaba con dos personas que me daban testimonio de su vida o su familia. Una persona me daba testimonio de lo que Dios había hecho y estaba haciendo en un miembro de su familia y le daba gloria a Dios. Otra persona me decía que realmente ser cristiano y vivir como cristiano es difícil. Pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, es posible, pero sin la ayuda de Dios no se puede. Con la ayuda de Dios se puede. Es lo que Pablo tenía claro y por eso él dijo, yo llegué aquí con demostración del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo es el que hace nacer a las personas de nuevo. No tan solo los convence de pecado, que necesitan a Cristo, que necesitan venir a Jesucristo, arrepentirse de sus pecados, sino que es el Espíritu Santo el que provoca el cambio en el interior de una persona que cree, que escucha el Evangelio, que cree en Jesucristo, que confiesa a Jesucristo, que se arrepiente de sus pecados y se bautiza para unirse a Cristo. Es el Espíritu Santo el que provoca ese cambio, esa regeneración, el nuevo nacimiento. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 5 al 6. Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu, haciendo referencia al Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Es una sección que hemos leído varias veces y conocemos en la Escritura. Pero a veces se nos olvida que solamente el Espíritu de Dios puede hacer que una persona tenga grandes cambios en su vida. A tal punto como Pablo, que era un perseguidor de la iglesia y los cristianos, él se convirtió a Cristo, tuvo un encuentro con Él, creyó en Él, pero se bautizó también. Y después de eso servía a Dios con toda su vida. Algunos al comienzo de la conversión de Pablo le tenían miedo porque sabían de él que era un perseguidor de la iglesia. No podían creer su cambio tan radical. Pero cuando los hermanos de la iglesia vieron que realmente él era una nueva persona, reconocieron que Dios y nuestro Señor Jesucristo había actuado en él. Queridos hermanos, a veces se nos olvida cómo Dios actúa.
Pensamos que el que haya demostración del Espíritu y de poder tiene que ser igual que Pentecostés. Y nosotros a veces como iglesia evangélica o algunos hermanos oran y anhelan un segundo, tercero, cuarto, quinto Pentecostés. Estamos enamorados de Pentecostés porque lo que ocurrió ahí es emocionante. Los problemas de esta iglesia comenzaron cuando ellos comenzaron a enfocarse hacia adentro. Entre ellos tenían comidas y todo eso. Cuando ellos dejaron de enfocarse en cómo fue sus comienzos, es decir, enfocarse hacia afuera, comenzaron los problemas. Pablo quiso recordarle, esta iglesia nació con un enfoque a personas que no conocen a Cristo. Pero si nos vamos para adentro en que solamente se trata de que Dios me bendiga, que la presencia de Dios esté conmigo, que Dios me guíe, que Dios me unja, que Dios me use, todo es para mí. Queridos hermanos, mucha gente quiere Pentecostés. ¿Por qué? Por lo que ocurrió en Pentecostés. ¿Y qué ocurrió en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo cuando los discípulos estaban ahí orando y dice que hubo un viento recio. El lugar donde estaban reunidos tembló. Ellos habían lenguas de fuego sobre ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas. Y entendemos, hermanos, que eso es Pentecostés. Pero queridos hermanos, eso es una parte de lo que ocurrió en Pentecostés. Y quiero compartirles algo acerca de Pentecostés. La promesa de Dios sobre recibir el Espíritu Santo y la promesa de Jesús, recibiréis poder, se cumplió en Pentecostés. Pero debemos analizar muy bien lo que ocurrió en Pentecostés, que no era solamente a recibir lengua. Yo quiero hablar en lengua, porque eso es señal del Espíritu Santo. Queridos hermanos, la promesa de Dios del Espíritu Santo era una profecía, una promesa del Antiguo Testamento. 100 años anteriores Dios ya tenía planeado, algunos no van a tener el Espíritu Santo, sino que muchos van a tener mi Espíritu. Era la promesa. Y eso se cumplió en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, ahí alrededor del templo. Queridos hermanos, muchas veces llamamos Pentecostés, iglesias pentecostales, a aquellos que hablan en lenguas. Pero usted se ha preguntado qué quiere decir la palabra Pentecostés. ¿Usted sabe de esa festividad Pentecostés en la tradición judía? Yo le aseguro que hay muchos en la iglesia que no saben. Ahora, cuando uno sabe, es algo maravilloso e interesante cómo Dios actúa. La fiesta de Pentecostés era una fiesta muy famosa e importante entre el judaísmo, entre Israel y la cultura hebrea. Era la fiesta donde el pueblo de Israel venía al templo a adorar a Dios para presentar las primicias de la cosecha. Es decir, en Pentecostés el pueblo de Israel se reunía para venir a agradecer y adorar a Dios y darle gloria por su bendición de la cosecha que le dieron a ellos y de qué manera ellos daban gracia y adoraban a Dios, traían las primicias. Lo primero de la cosecha, lo mejor, lo más grande, lo traían a Dios y se lo presentaban a Él en adoración. ¿Por qué Dios decidió derramar de su Espíritu en la fiesta de Pentecostés? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué no lo hizo en Pascua? Que tal vez uno puede decir, tal vez es una festividad más importante, el Cordero de Dios sacrificado. ¿Por qué decidió hacerlo en Pentecostés? Queridos hermanos, muchas veces nosotros, por no indagar bien la Escritura, perdemos de vista entender a Dios. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Muchos dicen, recibieron lenguas. ¿Es lo que ocurrió en Pentecostés? Sí, es verdad, comenzaron a hablar en otros idiomas entendibles y la gente de otros idiomas los escuchaban hablar en su propio idioma, glorificando a Dios, que permitió predicar el Evangelio por primera vez, Jesucristo resucitado, y la primera vez que se predicó el verdadero evangelio, Jesucristo crucificado y resucitado. ¿Qué ocurrió? La Escritura dice que más de 3,000 personas se convirtieron, recibieron la palabra, fueron bautizados y fueron añadidos a la iglesia más de 3,000 personas. La primera
cosecha de la iglesia, las primicias de la iglesia. ¿Sí? Pentecostés, ¿por qué en esa fecha Dios derramó su Espíritu? Porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y, no termina ahí, y me seréis testigos. Es decir, ¿por qué Dios determinó llenarnos, compartirnos, enviar el Espíritu Santo? Hermanos, no para que nosotros busquemos la bendición del Espíritu Santo para nosotros, sino para compartir el Evangelio con otras personas, para ser testigos. Pero hay personas hoy día que van a la iglesia para ser llenados del Espíritu. Y que yo quiero la llenura del Espíritu Santo, pero hablan casi nada de hablar de Jesucristo con otras personas. Yo quiero ir a la iglesia para que el Espíritu me capacite y yo pueda esta semana hablar de Jesucristo a otras personas. ¿A cuántos hermanos escuchamos así? Pero ¿a cuántos hermanos escuchamos su gran deseo de recibir el poder de Dios, la llenura, la unción y los dones? Porque quieren tenerlos, pero no sabemos por qué el Señor nos dio su Espíritu. Pablo estaba muy claro aquí. Cuando yo vine, no vine con mi capacidad humana, sino con mucha debilidad, temor y temblor, pero vine en la demostración del Espíritu y de poder, porque cuando Dios actúa verdaderamente, cuando Dios actúa no es que las personas se caen, cuando Dios actúa verdaderamente, las personas se convierten, las personas se arrepienten, las personas tienen transformación en su vida. Hermano, yo quiero ser bien honesto. Y esta es la parte desagradable del pastor. Les pido con mucho amor que me aguanten esta parte. He visto a tantos hermanos a veces hablar en lenguas o sacudirse por el poder del Espíritu Santo. Pero he visto a tantos de esos hermanos hablar tan mal de otros hermanos. Esos que hablan en lengua con celos, con contiendas, con divisiones, con problemas. Y aunque dicen que están llenos del Espíritu Santo, es cosa de ver su vida y su estilo de vida, con rebeldía, con orgullo, con soberbia. ¿Será que está presente el Espíritu de Dios ahí? Ahora, el apóstol Pablo dejó bien claro cómo podemos saber si el Espíritu Santo está presente. Él dijo, hay dos tipos de fruto, el fruto de la carne, enemistades, pleitos, contiendas, divisiones y muchos pecados más sexuales. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hemos caído en un juego que no es de acuerdo a la Escritura. La manifestación del Espíritu y de poder de Dios tiene que ver con una persona convirtiéndose verdaderamente a Cristo, abandonando su pecado, abandonando su estilo de vida que no agradaba a Dios. Pero si nosotros decimos que somos llenos del Espíritu, hablamos en lengua y otras manifestaciones, pero seguimos practicando el pecado, provocando divisiones en la iglesia, como Pablo va a hablar, ¿será que estamos llenos del Espíritu de Dios? Queridos hermanos, hay que entender bien la Escritura. Pablo dijo, llegué a ustedes no con mi humanidad y lo que provoca mi humanidad, sino que vine con la demostración del Espíritu y de poder. Y cuando Pablo llegó con esta estrategia, ¿qué ocurrió? En Hechos capítulo 18 dice la Escritura que cuando Pablo predicaba en Corinto, dice que el lugar donde predicaba temblaba y había viento recio. Y cuando él predicaba y habían manifestaciones del Espíritu Santo, dice Hechos 18 y todo eso. Mira, el Espíritu Santo, el poder, la manifestación. No dice eso. Usted puede leer Hechos capítulo 18 y se va a dar cuenta que la manifestación del Espíritu de Dios y el poder no era como Pentecostés. Él entraba a las sinagogas y sabe con lo que se enfrentaba Pablo cuando predicaba el Evangelio: con oposición, con gente que lo miraba con odio, con malicia, porque él hablaba de un Jesús de Nazaret. Y dice la Escritura que muchos judíos se opusieron a él y, como decimos en buen chileno, le hicieron la guerra a Pablo, a tal punto que Pablo decidió sacudir sus pies y dice: me voy a los gentiles.
Es decir, ya les hablé a ustedes judíos las buenas noticias, ustedes no quisieron aceptarlo, me voy con aquellos que no son judíos. Y en Hechos 18 dice que gentiles recibieron el mensaje de Jesucristo. Y dice que algunas personas, no 3,000, algunos se convirtieron a Jesucristo. Y así comenzó la iglesia de Corinto. Queridos hermanos, ¿cómo Dios quiere que evangelicemos? ¿Está bien seguir el modelo del apóstol Pablo? ¿O será que el modelo del apóstol Pablo caducó? Y ya no sirve para nuestro contexto, para nuestra cultura, para Sudamérica. Pablo escribió en el versículo 5, y con esto termino, queridos hermanos, dice, porque la fe no debe estar en un hombre, sino en Dios, dice el versículo 5, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Queridos hermanos, la fe no debe estar en un hombre, sino en Dios. Si realmente conocemos a Dios, sabemos que Él trabaja en el corazón y en la conciencia. Y es verdad, muchas veces no vamos a ver ninguna expresión en una persona. Pero Dios está actuando. Yo termino con esto, solamente una historia, se me están acabando la historia, así que las repito de mi vida. A mí me ha tocado predicar en la calle, he predicado en el sur, Katy sabe, predicando en la calle, ya, a viva voz, con un hermano con la guitarra, predicando, en la lluvia y todo, he predicado en reuniones, en iglesias, en grupos de jóvenes, en muchos lugares. He predicado en los buses, en varios lugares, gracias al Señor. Y quiero contarles que una vez me invitaron en el sur a una iglesia a predicar en una campaña que ellos hacían. En ese entonces ya no me gustaban mucho las campañas, pero era la tradición. Siempre una campaña y pusieron una carpa y yo predicando. Y en el sur ustedes saben que llovía mucho, entonces el día que me tocaba predicar, hubo mucha lluvia, entonces no llegaba la gente. Dije, estoy fracasando como evangelista, porque esos evangelistas llenan estadios, yo ni una carpita. Algunas personas. Pero llegaron unas personas y llegó una familia, específicamente una mujer, con su hija alemanas, de tradición alemana. Eran rubias, ojos azules. Obviamente, no es porque suene mal, pero sabemos que en el sur habían alemanes, muchos alemanes colonos, son alemanas, chilenas pero alemanas. Bueno, yo predicaba y estaba jovencito predicando, hermanos, y todos ustedes saben. Y yo veía que la jovencita alemana estaba así mirándome. Y yo predicaba y cuando la miraba ella, mejor no miro para ese lado porque me da miedo. O sea, lo estoy haciendo súper mal, parece, con esa mirada y ella estaba. Entonces yo trataba de mirar para otro lado, no hacer contacto, porque cuando miraba contra le miraba la cara y decía, no, Señor, ayúdame, lo estoy haciendo súper mal, Señor, ayúdame, por favor. Bueno, terminé la predicación y después hice un llamado. Quiero invitar a aquellos que quieran aceptar al Señor. Me gustaría orar por ustedes. Habían 2 personas. Era la mamá nueva y su hija. Los demás eran hermanos. Estaba el pastor y su familia. ¿Okay? Si alguien quiere aceptar al Señor, yo quiero orar por usted. ¿Ya? Y yo cerré mis ojos y mientras oramos, usted puede venir adelante. Yo dije, pensé para mí, hoy día, nunca pensé eso, pero dije, esta alemana con esa carita, bueno, Señor, para ti no hay nada imposible. Yo estaba orando, hermanos, y después de un tiempo yo miraba, abría los ojos para ver si había pies ahí, si pasaba alguien. No, Señor, seguía orando, Señor, por favor, toca los corazones, Señor, tú eres Dios Todopoderoso. Abrí otra vez y nada, no había ningún, Señor, por favor, hasta que de repente escucho que alguien viene y viene llorando. Y después de terminar ese tiempo de oración, abro los ojos y era esta muchacha alemana que estaba así mirándome durante toda la prédica, haciéndome sentir muy mal. Y estaba delante llorando como un niño, como decimos, así, con esa intensidad llorando, queriendo entregar su vida al Señor. Queridos hermanos, no depende de nosotros, depende del Señor y debemos dejar al Señor actuar. Eso es fe. No solamente pidamos fe de las personas en Jesús, sino nosotros tengamos fe. Lo único que tenemos que hacer es sembrar, plantar, otros van a regar, pero el crecimiento es de Dios. Amén.